Y mientras tanto, en Venezuela sigue primando la confusión. La administración de Trump, después de la captura de Nicolás Maduro, parece haber apostado por un gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez, una de las personas paradójicamente más cercanas a Maduro. Y al mismo tiempo, ayer Trump comió en la Casa Blanca con la lideresa de la oposición, la premio Nobel María Corina Machado. Ahí en Venezuela se están liberando presos políticos, pero realmente no se sabe cuántos había, y sabemos que hay muchos de esos presos políticos que han sido ya asesinados. Y al tiempo que Trump insiste en que su país controla ya la producción petrolera de Venezuela. De todo esto van a hablar Jorge Fernández y Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, la situación en Venezuela, como veíamos, es compleja, es difícil, pero ha tenido un cambio dramático desde la captura, el 3 de enero, de Nicolás Maduro. Un cambio que además termina de catalizar todo un deterioro enorme, que viene de mucho más atrás, pero un deterioro enorme en ese país desde que en junio del 2024 Nicolás Maduro literalmente se robó las elecciones. Unas elecciones que tuvieron condena de muchos países del mundo, pero donde ni Estados Unidos se lanzó a fondo para impedir que Maduro concretara el robo de las elecciones, y hubo países como México que simplemente callaron ante ese fraude electoral. Pero la situación, maestro Raúl Quintanilla, es un cambio notable. El cambio con todas las contradicciones, el que hayan capturado a Maduro y que Maduro esté hoy en una corte de Nueva York es un cambio muy importante y manda un mensaje para Venezuela y para muchos otros países. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Es un gusto siempre. Es nuestra primera hoguera del año. Exactamente. Mire, maestro. Un año tranquilo, donde no va a haber sobresaltos, donde maestro, no vamos a tener ningún problema. Donde todo empieza bien, donde todo está sereno. Empezamos con un temblor, luego siguió quién sabe qué cosa, siguió Maduro. Luego siguió el señor este. Sí, lo único que sí creo, maestro, y es pura especulación. Cuando Chávez iba con la próstata del tamaño de un melón a Cuba con el fin de que los santeros lo salvaran, antes de subir al avión hizo declaraciones. Y en esas declaraciones, de verdad, usted las puede conseguir. Yo lo recuerdo porque yo lo vi. Es momento de apoyar a Maduro. Eso lo dijo Chávez. Sí, claro. Está en la antesala antes de agarrar el camino del avión hacia Cuba. Que ya nunca regresó. Del que nunca regresó. Que dijeron que, pues, en mi opinión, creo que debió haber muerto por ahí de diciembre y lo regresaron por ahí de abril. Porque así acostumbran los cubanos manejar las cosas. Se crecía hasta para la muerte. Y yo recuerdo que esa frase la comenté con muchas personas y decían, el gran enemigo, el único que puede hacerle algo a Chávez es Diosdado Cabello. Por eso Chávez está jugando con esa carta. Lo que en aquel momento no se tenía en claro era hasta qué punto la ibris del poder iba a comerse a ese ser humano. Que además no tenía la más mínima educación. Nunca simpaticé con Chávez, pero la diferencia de Chávez a Maduro es una diferencia muy significativa. Terrible, ¿no? maestro, porque Chávez al lado de Maduro es un gran estadista. Sí. Hay que recordar que Chávez llega y provoca un cambio en una Venezuela que tenía un enojo de muchísimas cosas con respecto a los gobernantes o a la alternancia que estaban manejando. El cambio que provoca Chávez provoca un estado de alucinación o de hipnosis que le puede parecer muy familiar. Pero 2 años después se olvidan todas las promesas con las cuales Chávez entró y empieza a hacer los actos verdaderamente, yo quiero llamarles escandalosos, de enfrentamiento a los empresarios, de enfrentamiento a la sociedad, de enfrentamiento a las cámaras, de enfrentamiento a la justicia, y empieza a hacer un proceso de auténticamente desmantela las instituciones, que es para lo que los seres de izquierda, las instituciones. Exactamente, ellos son buenísimos para eso, maestro. Y usted puede pensar,
¿Esto es nuevo? No, empezó en 1959, maestro. Revise la caravana de la libertad que hacen Castro, Che y Camilo. Y dicen ellos, ¿cómo es posible que un gobernante se haya quedado 11 años en el poder? Esos eran los gritos de Fidel Castro. Ellos se quedaron 60 o siguen. Llevan 67. Llevan 67. Y no se mueven. ¿Cómo es posible cuando el pueblo me pida que me vaya, yo me iré? Eso lo dijo Fidel Castro. Oiga, ¿no se le hace muy interesante? Primero despotrican contra la invasión imperialista. Después se hacen las víctimas. Esto es terrible. Y ahora empiezan a ser aliados y empiezan a hablar de democracia. Son 3 cambios en semana y media, maestro. Es una maravilla. Y la ideología y la izquierda y lo que lo sostenía. Es que además yo creo que es bastante poco ideológico todo esto. Termina siendo ya un tema de poder por el poder. Exactamente, y de mantenerse, maestro, y de resguardar. A ver, se ha dicho poco, pero lo que se supone que le embargó Suiza a Maduro y sus testaferros la semana pasada son 3.800 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad fantástica, 3.800. Súmale cuánto tendrá Delcy, cuánto tendrá Diosdado, porque son las remesas de los mexicanos en 2 años. Podrá decir Trump que es una mujer maravillosa, pero es algo parecido a un gángster, ¿no? Digamos, un gángster en femenino. ¿Cuándo será el momento de que un montón de sátrapas que solamente quieren el poder permitan que 7 millones de venezolanos puedan regresar a su casa? Como regresaron los chilenos, maestro, como regresaron los argentinos. Y además son regresos muy complicados, porque ya lo que se pierde no se recupera. No, maestro. ¿No? Esos años no se recuperan. Esa es una y gran además frase. Han sido un periodo muy largo de Venezuela. Entonces, y sobre todo, no solamente un exilio político, sino también un exilio económico. Porque terminó siendo, lamentablemente, un país con la peor calidad de vida. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití son los 4 países de la peor calidad de vida actualmente en América Latina. Y piénselo, maestro, en el 59 festejaban todos la Revolución Cubana. Mire lo que se convirtió. En los 70, usted y yo vimos a los sandinistas luchar por la libertad. 79, ¿sí? La Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista. ¿Quién está ahora? ¿Quién es el brujo mayor? ¿Quién es el dictador? Ortega, uno de esos sandinistas. ¿Qué pasó con todo ese movimiento? Y luego viene el 90 y tantos, viene Chávez, las promesas, los cambios, las esperanzas. Él decía, no va a pasar nada, todo seguirá igual, Castro es un dictador. 2 años después, a todo el mundo se les olvida las promesas o simplemente todo el mundo tiene miedo. Tienen una habilidad para provocar miedo en los demás, maestro, haciéndoles sentir que el problema no es con ellos, sino es con sus familias. Saben cómo agarrar la parte débil de los seres humanos, las cosas que protegen. Ellos se manejan no como revolucionarios, se manejan como seres humanos perfectamente entrenados para provocar inestabilidad, incertidumbre, temor y la sensación de que ya no puedes hacer nada. Le hacen creer al pueblo que el pueblo es impotente y que ellos son mesiánicos, cuando la esencia y la naturaleza del pueblo es cambiar. Este señor Maduro perdió, maestro, en el 2024 perdió y el robo fue terrible. Sí, o sea, el mundo ha cambiado. Como dicen los especialistas, el paradigma internacional ha cambiado y pues nos puede gustar o no, pero cambió. Pero hay una cosa que decías tú hace un momento que yo creo que es fundamental. Los mismos que durante 24 años, mientras se fue destruyendo Venezuela, mientras hubo un fraude electoral tras otro, el del 24, el más notable. Es el más notable. De todos, pero no es el primero, no, fue una secuencia, sabe, esperemos que haya sido el último. No dijeron nada. El gobierno de México, el expresidente López Obrador, que presentó ese comunicado tan duro cuando detuvieron a Maduro, no dijo nada. Dijo que no se metían en asuntos internos ahí sí, el de otros respeto países y era no un fraude flagrante. Ajá. La presidenta Sheinbaum, perdón, no tuvo
fue más moderada, pero no tuvo el decoro de felicitar a María Corina Machado por su premio Nobel. Entonces, y ahora tienes un grado de indignación ante ese tema. Entonces, el tema da para mucho más. Es muy interesante, maestro. Platicarlo Fíjese, mucho más. el derecho hace que haya relaciones entre instituciones y entre estados. Pero ahora hay relación entre estados y el crimen organizado. Maestro, bueno, para mí, 59, 70 y 90 son desgracias continuas y el tiempo solamente tiene una dirección y para ellos se está acabando. Muchísimas gracias, Raúl. Maestro, muchas gracias. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia. Una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando.